Un aplauso para iniciar. Felipe Calderón lo único que quiso a lo largo de sus 6 años de gobierno fue proteger al Chapo Guzmán y utilizar al ejército mexicano y a la Policía Federal como instrumentos de poder del gobierno para atacar a los cárteles enemigos del Chapo Guzmán. Es por eso que 6 años después de la llamada, de haber iniciado la guerra contra el narco de Felipe Calderón, el único gran ganador de entre todos esos muertos, entre todos esos desaparecidos, entre todas esas familias que tuvieron que salir huyendo de sus hogares, fue el Chapo Guzmán. Haber publicado esto y haber documentado esto generó que el secretario de Seguridad Pública Federal de entonces, Genaro García Luna, que por cierto tendría que decir que es el jefe policíaco más corrupto y más poderoso de todos los tiempos en México, ordenó mi muerte. Yo fui enterada, por supuesto, para hacer mis investigaciones. Yo tenía penetrada a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, tenía importantes informantes dentro del equipo de García Luna. Lo sigo teniendo ahora. Y esta gente me informó que Genaro García Luna estaba contratando a policías de la Agencia Federal de Investigaciones para que a cambio de darles mejores puestos en la Secretaría de Seguridad Pública Federal me mataran. Le puso precio a mi cabeza y les dijo que tenían que matarme simulando un accidente, un secuestro, un robo en México. Y fue así que me enteré, pude denunciar a tiempo, recurrí a la Comisión de Derechos Humanos, desde entonces vivo las 24 horas del día con escoltas en México. Y ese 3 de mayo de 2011 estaba yo realmente desesperada. Mi familia en enero había sufrido un atentado. Todos mis familiares se encontraban en un local, en una pequeña cafetería que teníamos en México, y les apuntaron con una pistola a 2 sujetos que entraron segundos después de que yo había salido del lugar. Solo les apuntaron, a mis sobrinos les apuntaron con el arma en la cabeza. No les robaron absolutamente nada, ni siquiera robaron la caja registradora del establecimiento. Me quedó claro que era un claro mensaje de que ellos podían hacer con mi vida lo que quisieran, cuando quisieran. Y yo en ese 3 de mayo de 2011 lo que quería gritar es que mi vida la decidía yo. Y que aunque ellos le hubieran puesto precio a mi vida, yo iba a seguir luchando para eso. Yo creo que eventos como el que acabamos de tener en la presentación del libro de México en Llamas es un claro ejemplo de que es falso eso de que los mexicanos que están en Estados Unidos no les importa lo que pase ahí. Eso es falso. Yo lo he escuchado en varias ocasiones, incluso cuando se organizó la primera feria aquí en Los Ángeles, había gente, yo escuché a agentes editoriales decir que no, va a ir muy poca gente, a la gente no le importa. Cuando empezaron a llegar cientos de personas a la feria y los libros se agotaron, los organizadores se quedaron como diciendo, le dije, yo ya he venido aquí, claro que la gente quiere saber, está ansiosa de saber y además de participar. Creo que todavía lo que les falta es conectarse para saber cómo lo van a hacer, pero yo estoy convencida de eso y creo que este es un pequeño ejemplo de que sí es verdad, de que los mexicanos no son pendejos, la gente quiere informarse, la gente no quiere conformarse con las historias falsas que le cuentan los medios de comunicación en México, la gente quiere conocer. ¿Qué le motivó venir a la Feria del Libro? Saber, que soy una persona que tengo ganas de saber, siento que no sé nada y quiero saber de todo y de todo lo que sé, me encanta saber. Le agradezco mucho su visita y su presentación y sus libros que de alguna manera nos ofrecen esperanza, ya que usted se ha vestido de valor para denunciar y para informarnos. Muchísimas gracias. Por tus palabras, de verdad. Es un honor conocerla. Gracias por tus palabras, gracias. Muy importante porque todos estos temas se ocultan en los medios de comunicación masivos y esto hace que la gente realmente vea lo que es la realidad en nuestro país y es triste, es terrible, pero esto sirve ¿para qué? Para que la gente se informe y para que haya un cambio en México que pienso que va a tardar mucho, pero se tiene que lograr, porque
no podemos permitir que siga habiendo tantas muertes. Es lo más terrible, tanta injusticia, tanta hambre. Es terriblemente una desesperanza ahorita, pero espero que con el tiempo, con esta información y tomando conciencia a nivel personal, todos logremos un cambio. Este libro habla de los 2 últimos años del gobierno de Felipe Calderón, que fueron los años más violentos, más sangrientos, que fueron los años con mayor número de desaparecidos, que fueron los años con mayor cantidad de familias desplazadas que tuvieron que dejar sus casas, sus sembradíos, sus coches, todas sus propiedades para salir huyendo de las ciudades que estaban incendiadas en México, como Ciudad Juárez, o como Apatzingán, o como Acapulco, o como Nuevo Laredo, tantas ciudades en México que hasta el día de hoy siguen controladas por la delincuencia organizada. Este libro es un libro triste, pero es un libro indispensable para entender cuál es la situación actual en México y para que no llegue nunca más ningún periodista a engañarnos con falsas guerras contra el narcotráfico y con estrategias estúpidas que solo fortalecen al crimen organizado y dejan totalmente indefensa a la sociedad. Este libro justamente habla de esos 5 puntos, de esos 5 legados importantes del gobierno de Felipe Calderón. El primer legado, el más notorio, el más evidente, es que el único gran ganador de la llamada guerra contra el narcotráfico en México, el único que sacó provecho de los más de 70,000 mexicanos ejecutados de manera violenta en México, el único que sacó provecho de los más de 25,000 desaparecidos, el único que sacó jugo de las más de 200,000 familias que tuvieron que exiliarse, fue el Chapo Guzmán, el protegido de Felipe Calderón. Ese es el único gran ganador de toda la miseria que ha vivido México. Ese es el primer legado de Felipe Calderón. El segundo legado de Felipe Calderón fue la prácticamente destrucción del Partido Acción Nacional. Yo no soy una militante de ese partido, ni soy una mujer de derecha, ni mucho menos. Pero en México se tiene que reconocer que el Partido Acción Nacional tuvo un papel en su historia. Fue el primer partido de oposición en la historia de México. Fue un partido que tiene una larga trayectoria. Hubo hombres brillantes, no Felipe Calderón, por supuesto, ni Vicente Fox, no son exactamente el mejor ejemplo de este partido de derecha, pero hubo personas que aportaron cosas a México. Bueno, Felipe Calderón destruyó a su propio partido. Si estamos hablando de un hombre que es capaz de destruir el partido político que sus propios padres, su madre, sus hermanos fundaron, es capaz de destruir lo que sea. El principal contendiente, el principal enemigo de Josefina Vázquez Mota durante la campaña presidencial del 2012, y eso lo sé porque tuve acceso a los mails, a los correos electrónicos que se intercambiaban los integrantes del equipo de Josefina Vázquez Mota, el principal enemigo fue Felipe Calderón. Felipe Calderón intentó durante toda la campaña presidencial dirigir la campaña presidencial desde Los Pinos. Había reuniones periódicas en Los Pinos donde Felipe Calderón trataba de decir qué era lo que tenía que hacerse en la campaña. Cada vez que había una de estas reuniones, cuando Felipe Calderón veía que la preferencia electoral iba en picada, él se enfurecía y les gritaba a los panistas: ¿por qué no aprovechan los grandes logros de mi gobierno? ¿Por qué no aprovechan mi popularidad? Los panistas, como Josefina, como Madero, se le quedaban viendo ya no con burla, se le quedaban viendo con pánico. Decir, este hombre está enfermo. O sea, este hombre no se da cuenta que si el PAN va en picada es porque él destruyó al país. Otro de los legados de Felipe Calderón fue la destrucción del ejército mexicano. Primero ordenó la ejecución del general Mario Arturo Acosta Chaparro, quien era una pieza muy importante, hubiera sido una pieza muy importante si se llevara a juicio a Felipe Calderón, porque Felipe Calderón le ordenó directamente a Mario Arturo Acosta Chaparro negociar con el narcotráfico, no combatirlo, no meterlos a la cárcel, sino negociar con ellos. Porque ya lo había hecho en otros sexenios en el estado de Guerrero. Así es. Entonces, el general sabía demasiado y por eso fue ejecutado en abril de 2012.
Después fue encarcelado de manera injusta el general Tomás Inglés de Aguajare, porque era el otro militar importante con gran trayectoria dentro del ejército mexicano, que podía y puede aún, espero que no sufra ningún atentado para impedírselo, puede presentarse en cualquier juzgado nacional o internacional para denunciar cómo Felipe Calderón, en vez de atacar y de meter a la cárcel a los funcionarios públicos que estaban coludidos con el cártel de Sinaloa, metió a la cárcel a aquellos que podían denunciar, como él. El otro legado de Felipe Calderón fue que durante sus sexenios se creó un ejército policíaco de más de 40,000 elementos, que es la Policía Federal, que dirigía entonces Genaro García Luna, y cómo esta Policía Federal pasó de ser una policía simplemente corrupta, que protegía a los cárteles de la droga, que cobraba sobornos, pasó de eso a ser un brazo operativo del cártel de Sinaloa. Hoy por hoy, la Policía Federal es uno de los principales brazos operativos de esa organización criminal, y es la policía, es el área del cártel que se encarga de subir y bajar droga, toneladas de droga de los aeropuertos, de los principales aeropuertos de México. Yo pude documentarlo y probarlo con documentos. Pude probar incluso que en el hangar que tenía la Policía Federal en Toluca, en ese hangar aterrizaban cargados de cocaína los aviones del cártel de Sinaloa provenientes de Colombia. Es una investigación que había realizado el gobierno de Estados Unidos. Yo lo que hice es ir a ubicar físicamente dónde estaba ese hangar. Cuando voy y pregunto a las autoridades aeroportuarias por ese hangar y en esas fechas quién tenía bajo su custodia el hangar, el funcionario del aeropuerto se me comió y me dijo: lo que usted está diciendo no puede ser cierto. Ahí no operaba Aerocóndor, ahí no operaba Aerolíneas Azteca, ahí no operaba esa línea aérea. Yo dije, bueno, está en los documentos de que sí operaban. Me dijo, es que ahí ese hangar lo rentaba la Policía Federal y había agentes de la DEA de ese hangar. Bueno, pues en ese hangar era donde llegaban los cargamentos de cocaína de Colombia y Venezuela. Otro de los legados, y quizá el peor de ellos, del gobierno de Felipe Calderón, es que logró proteger al Chapo Guzmán. El Chapo Guzmán es el más poderoso narcotraficante de todos los tiempos, según el propio gobierno de Estados Unidos, pero fracasó en su intento por destruir a los otros cárteles. Y no solo no los destruyó, sino que hizo que en México se crearan más cárteles de la droga, y además ahora en México hay cientos, de verdad, cientos de células criminales que hoy están diseminadas en toda la República, que son dueños de pequeños territorios. En México puede ser una colonia, puede ser un municipio, puede ser una fracción de un estado, pero hoy estas organizaciones criminales se disputan el gran botín, que es la guerra que viene. Bueno, no que viene, que es la guerra que estamos viviendo hoy en día, que es ese botín que estas cientos de organizaciones criminales están disputando, es a la sociedad mexicana. Se están disputando palmo a palmo quién tiene derecho a entrar a una casa, saquearla, violar a todos sus habitantes y después quemarla. Se están peleando el derecho, quién va a ser el que va a ir a extorsionar al comerciante de la esquina. Se están peleando el derecho de quién va a secuestrar a la gente que habita en Ciudad Valles, en San Luis Potosí, o quién va a secuestrar a los que habitan en Apatzingán, o quién le va a cobrar por cada tonelada de aguacate que se exporte la cantidad equivalente a la mitad de la exportación. Eso es lo que estas organizaciones se están disputando. Me preocupa terriblemente, y ustedes lo habrán escuchado en las noticias, cómo han surgido en México esos supuestos policías comunitarias que aparecen encapuchados por aquí y por allá, tanto en Guerrero como en Michoacán. Esas policías comunitarias no son otra cosa que narcotraficantes y criminales que están utilizando esa figura de policía comunitaria. Llegan con la gente, les ofrecen protección, no se preocupen, nosotros los vamos a proteger, vamos a sacar a los cárteles que están aquí, con el único fin de que cuando ellos tengan el control del territorio sean ellos los que violen,
sean ellos los que extorsionen, sean ellos los que secuestren, es decir, se queden con el botín que es la población mexicana. Este libro de México en Llamas es un libro que es un llamado, es un grito desesperado para que la gente no piense que por el simple hecho de que Felipe Calderón ya no esté como presidente, ya ganamos. Es necesario que Felipe Calderón sea juzgado en México y por cortes internacionales por su colusión con el crimen organizado y porque esa colusión fue lo que provocó la muerte de más de 70,000 mexicanos. El gobierno de Enrique Peña Nieto no lo dice, pero la mayor parte de esos 70,000 ejecutados son niños, son madres de familia y son gente inocente, no son gente que haya estado involucrada en el crimen organizado. Debe ser juzgado Felipe Calderón por los más de 25,000 desaparecidos. Yo tengo la lista, nombre por nombre, de cada uno de esos 25,000 desaparecidos. Y la gran mayoría son amas de casa y jóvenes estudiantes. Quisiéramos que hombres tuvieran los pantalones que ella tiene, la verdad. Sí. Calderón, Peña Nieto y toda la bola de las que están atrás de él. ¿Usted qué le pareció, lo que dijo Anabel Hernández? Siempre lo supe desde el principio, que Calderón era el más corrupto de los corruptos. Sí. O sea que como el Chapulín Colorado lo sospechó desde un principio. Sí, desde un principio y Chaparro, de todas maneras. Algo nomás así en corto. A ver. Marisela Morales, ex procuradora general de México. Hoy la mandan a Milán. Sí. Del sexenio pasado, ahora es el PRI y la mandan a Milán. De vacaciones para que nosotros le sigamos pagando, ahí está. ¿Y qué le motivó venir a la Feria del Libro? Saber.